Gracias a todos. En primer lugar, normalmente en los conciertos los teloneros van antes que el artista principal. Aquí ha sido al revés, pero de todas maneras veo que hay cierto interés, o por lo menos no han cerrado ustedes sus agendas para todo el día, con lo cual se quedan a escucharnos. Es difícil hablar en un auditorio como este, con estos focos dándote en la cara, sobre un tema como el programa Cultura, pero un poco más difícil, y esto hay que agradecérselo al equipo del Punto de Contacto Cultural, es someternos al reto o a la tortura de hablar de un programa que todavía no existe. Entonces, ser expertos en un programa que todavía no existe, esto sí que realmente tiene mérito y espero que nos lo van a reconocer todos ustedes. Bueno, yo soy Juan Manuel Guimerás, como ha dicho Augusto. Muchas gracias al Ministerio por acordarse de nosotros para esto, a pesar de lo que he dicho antes, y por supuesto muchas gracias a la Agencia Ejecutiva de Educación, Cultura y Audiovisual de la Unión Europea, porque cuando presentamos nuestro proyecto a la convocatoria del 2012 consideraron que era digno de obtener financiación y así fue seleccionado, y ese es el motivo por el cual hoy estamos aquí. Nuestro proyecto, que es un proyecto de cooperación a 5 años, como ha dicho Augusto, se denomina, como ven ustedes ahí, CREART, que es un acrónimo marketingiano de lo que en el fondo es el proyecto, que es una red de ciudades, una red de espacios urbanos que apuestan por la creación artística, o que quieren apostar por la creación artística. Somos una red formada en este momento por 12 ciudades europeas, de un tamaño medio en cada uno de nuestros países. Sabéis todos que la Unión Europea, con sus 28 Estados miembros en este momento, más los otros países que forman parte del programa Cultura, es muy diversa, y hablar de una ciudad de tamaño medio pues no es lo mismo en Estonia que en Alemania, ¿no? Pero más o menos intentamos mantener una proporción dentro de cada país. El punto de partida nuestro se ubica en el año 2008. Recuerdo que fuimos seleccionados en el 12. O sea, esto es un trabajo que requiere su tiempo. Si antes ha dicho la señora Gessler que hay que ponerse a trabajar ya, desde luego el que no se haya puesto a trabajar hace varios años, yo le aconsejo que lo haga ya, pero no pensando en la convocatoria de diciembre, porque lo va a tener bastante complicado, ¿no? Es un proceso en el que nosotros partíamos con una situación que creo que es muy común a la mayor parte de los gestores que se enfrentan por primera vez a un proyecto europeo, y es tener cierta experiencia en su propio ámbito. Nosotros teníamos experiencia. Ahora, desde aquí, empieza a haber caras conocidas, por cierto, Alfonso. Teníamos experiencia en proyectos locales, lógicamente. Nosotros somos un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Valladolid, tamaño medio en España. Somos la ciudad en población número 12, 13, 14, depende de los parámetros que se escojan. Y, lógicamente, tenemos experiencia en proyectos culturales locales, regionales, y también cooperar con otros municipios. Pero no teníamos mucha experiencia internacional. Teníamos, sin embargo, la intuición de que internacionalizarse era esencial para crecer, incluso para subsistir. Y eso lo pensamos en el año 2008, la crisis empezó en el 7, por ahí, ¿no? 6, 7, los ayuntamientos nos enteramos en el 9-10, o sea que fuimos bastante adelantados a nuestro tiempo, ¿no? Y otra característica es que desconocíamos profundamente los mecanismos de financiación europea en materia de cultura. Teníamos alguna experiencia en el media, porque el Ayuntamiento de Valladolid es organizador de la Semana Internacional de Cine, que durante algún tiempo cofinanció parte de la actividad del festival, pero fuera de ahí no había una experiencia, nada en materia de cultura. Y creo que van a empezar a poner en la tele un programa sobre magia, y seguramente nos invitarán, porque en solo 4 años, de repente, pues somos coordinadores de una red de 12 ciudades, con un colaborador externo que tenemos de Bélgica. Somos el único proyecto plurianual con liderazgo español, es decir, con coordinador español, que se selecciona en la convocatoria de 2011, que se resuelve en el 2012. Y bueno, pues estamos funcionando desde mayo de 2012, coordinando, o como dice uno de mis compañeros, pastoreando una red de 12 ciudades, que es un tema bastante complicado, por cierto. O
sea, que en estas cosas, si uno cree que lo complicado es que le den el proyecto, es verdad, es complicado, pero terminarlo, y por ahí anda mi amigo del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha terminado alguno ya, terminarlo sí que es complicado. Bueno, una pequeña imagen para que vean cómo desde una pequeña ciudad o ciudad de tamaño medio de España, pues la red en la que ahora trabajamos y con la que coordinamos, y esto hay que decirlo con responsabilidad, pero también con orgullo, pues se extiende prácticamente por los 4 puntos cardinales de Europa. ¿Cuáles son las claves para triunfar en una convocatoria de este tipo? Bueno, pues hay muchas. Yo no descartaría tampoco las intervenciones divinas, las romerías, cualquier tipo de novenas, etcétera. Porque es complicado. Pero hay alguna serie de claves que uno cuando ve, no tu proyecto, sino ve y lo compara con otros proyectos, ves que se van repitiendo más o menos, ¿no? Desde luego sí que les puedo decir que inicialmente nosotros pensábamos que una de las claves podía ser el lobby. Esto lo dice muchas veces Augusto, pero bueno, como él es del sector, pues todos tendemos a no creerlo. Bueno, Augusto, no, seguro que algo se puede hacer en Bruselas. Descartar los viajes a Bruselas, descartar, es que no sirve para nada, porque esto al final lo decide, como ha dicho antes la señora Gessler, y es verdad, unos señores que tú no conoces ni vas a conocer, ni antes ni después, que son los evaluadores, que entre sí creo que tampoco se conocen mucho hasta el día que se juntan en Bruselas para comparar sus puntuaciones. Entonces, este tipo de cuestiones bueno, habrá un cierto equilibrio por países, habrá un cierto equilibrio por sectores y tal. Yo os recomiendo que veáis los resúmenes y veréis que no es así. Entonces, ¿cuáles son las claves? Pues yo creo que efectivamente el proyecto es importante, el dinero es importante, el equipo es importante, pero lo más importante es conocer la convocatoria. Y en este caso tenemos un hándicap, y es que no tenemos ni idea de la convocatoria, porque a pesar de que nos ha dado alguna pista muy amablemente la señora Gessler sobre algunos aspectos, ni ellos mismos parece que en este momento pueden decir con rotundidad esta es la convocatoria. Entonces, esto es una dificultad. Pero de los 4 elementos que conforman una convocatoria, que es el porqué, el qué, el cómo y el cuándo, el porqué de momento sí que lo conocemos. Y es muy importante, son los objetivos del programa. Yo creo que es la clave. Entender qué es lo que busca quien va a ser nuestro socio es esencial para llegar a un acuerdo, que es al final lo que vamos a hacer. Al final vamos a firmar un acuerdo, un contrato con la agencia. Cuando se nos dé la subvención, no es una subvención al uso tradicional, se nos da una subvención y no volvemos a saber nada del subvencionador hasta que termina el periodo de justificación y entonces le mandamos unos papeles. No, el contacto con la agencia es muy intenso. Nosotros llevamos 1 año y medio, no llega, gestionando y hay un técnico de la Agencia Europea que está en permanente contacto con nosotros, te ayudan en todo el proceso de desarrollo del proyecto, están pendientes de cómo va todo, hay informes intermedios. Entonces, es muy importante para conseguir tener éxito en la convocatoria saber qué es lo que busca la agencia. Y eso es muy fácil porque eso sí que te lo dicen. Todo lo demás es un poco más confuso, pero lo que buscan te lo dicen, son los objetivos del programa. Bueno, entonces, del programa Cultura 2007-2013 al programa Europa Creativa hasta el 20, yo me he inventado, porque no lo sabía, pero prácticamente veo que he coincidido con lo que ha dicho la señora Gessler, lo que cambia y lo que no cambia. Bueno, lo que no cambia, y además es que sería absurdo que cambiara, son estos 2 elementos. ¿Qué tenéis que tener? Una idea, la materia prima esencial y cofinanciación, porque eso lo he insistido en ello, ya era así antes y va a seguir siendo igual. Hay que tener dinero para participar en esto, ¿de acuerdo? Propio o ajeno, puede ser que se obtenga de otras fuentes, pero esto no es una subvención a fondo perdido al 100%, ¿de acuerdo? Por daros un poco de idea, en el programa 2007-2013, en el Cultura, había una serie de elementos que en toda su documentación iban saliendo, ¿no? A lo mejor no estaban así específicamente determinados, pero luego cuando uno recibe el informe de evaluación de los expertos, ve dónde están
dónde te han puesto más puntos, dónde te han puesto menos puntos y dónde está faltando o dónde estás acertando, ¿no? Y entonces ahí va, el proyecto tiene que ser original, el proyecto tiene que ser europeo. Antes ha dicho la señora Gerler que el concepto valor añadido europeo es difícil de explicar, es verdad, pero no es difícil de comprender. Una vez que empiezas a leer proyectos, terminas dándote cuenta de dónde está la cuestión. Y yo lo resumiría de una manera muy sencilla, que es el valor añadido europeo quiere decir que el proyecto tiene que ser más que la suma de los socios. Es decir, si yo soy una ciudad española que hago una cosa y la junto con una ciudad francesa que hace otra cosa y con una ciudad lituana que hace otra cosa, y el resultado es más que esas tres cosas, hay valor añadido. De nuestra actividad conjunta tiene que salir algo más. Y tiene que salir algo que no sea que lo que hacemos en España se queda en España, lo que se hace en Francia se queda en Francia y lo que se hace en Lituania se queda en Lituania, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, valor añadido, más que la suma, y europeo, que ese valor añadido sea de carácter continental o supranacional o transnacional, como dicen ellos, es importante. Bueno, otra serie de elementos de la idea. Nuestro proyecto el objetivo de nuestro proyecto es facilitar. Me ha hecho gracia porque yo creo que nos han copiado el concepto de plataforma. Vamos a pedir derechos de autor, porque el CREART es una red de ciudades que lo que busca es facilitar artistas plásticos. Nosotros nos dedicamos a artes plásticas, ¿no?, en toda su variedad y diversidad actual, ¿no? Artistas plásticos y operadores, gestores culturales de las respectivas ciudades de tamaño medio, que puedan crecer tanto en su capacidad creativa, los artistas, como su capacidad de gestión, los gestores culturales, y que puedan conocer y acceder a audiencias, a nuevas audiencias, a nuevos públicos, mediante la cooperación que se establece entre nuestras respectivas ciudades. Entonces, somos 12 ciudades, como digo, hay un liderazgo de ayuntamientos, que eso nos da muchas ventajas, algún pequeño inconveniente, pero muchas ventajas. El pequeño inconveniente es que hay políticos, y esto a veces es un poco complicado, pero las ventajas son muchas porque tenemos una cierta garantía de solidez a largo plazo. Pues los ayuntamientos en la mayoría de los países son las instituciones públicas más antiguas que existen. Entonces, eso quiere decir que vas a tener una tranquilidad, un respaldo a largo plazo, ¿no? Pero implicamos a todos los sectores, es decir, que los gestores, los creadores, incluso los gestores de los centros expositivos tienen un protagonismo, y, por supuesto, el público. Prestamos máxima atención al público, y en todas las actividades de CREAR la dimensión de participación del público y de traslación al público de los productos, de lo que generamos en la red es importante. Lo siguiente que hablaba era la cofinanciación. Paso muy por encima, pero hay que tener el dinero. O sea, esto es complicado, y sobre todo en un proyecto a 5 años, y sobre todo en un país como en España, en el año 2011, decir que tengo el dinero a 5 años es realmente hacer una apuesta arriesgada. Pero hay que ser realistas. Si no se tiene, pues hay que buscar otras vías alternativas, ¿no? Porque lo que es absurdo es llegar a la orilla para morir en ella. En general, el programa no era muy complicado. Si ahora se va a hacer más sencillo, pues mejor todavía. Pero no era muy complicado. Los formularios y demás son bastante sencillos. Nosotros, para que tengan simplemente la dimensión, es un proyecto de casi 3,5 millones de euros a 5 años. El 50% es la cofinanciación que obtuvimos de la agencia, que estamos encantados con ella, y bueno, al ser municipios, administraciones públicas, pues tenemos esa doble supervisión local y europea. Bueno, lo que cambia, que es lo importante, lo que interesa a todos, ¿no? En Cultura 2007-2013 había 3 grandes objetivos: movilidad de personas, movilidad de obras y productos artísticos, y fomentar el diálogo intercultural. En Europa Creativa, ya lo ha dicho la señora Gerler, está en la web de la agencia y demás. Hay cosas que no cambian, pero sí cambian. Por ejemplo, se sigue hablando de la movilidad transnacional, pero se le ponen apellidos. Se dice mejorar la capacidad de trabajo, ya ese es un prefijo que se le pone a la movilidad transnacional. No es solo moverse por moverse, sino que lo que se quiere es conseguir que, como creadores o como gestores, tengamos, gracias a los proyectos cofinanciados, una mayor capacidad de trabajo. Y, en segundo lugar, facilitar la movilidad transnacional para alcanzar nuevos públicos.
otra vez, no solo es moverse por moverse, no solo el objetivo es que un artista español exponga su trabajo en Lituania, sino que realmente lo que se quiere es que eso tenga un efecto, que se alcance nuevos públicos, que haya nuevas audiencias, que haya esa... no es la movilidad en sí misma. Hay en la web de la agencia o de la Dirección General, no estoy seguro, hay unos vídeos que son unas entrevistas que le han hecho a Anne Branch que están muy bien, son cortitos y explican algunas de estas cosas que estoy diciendo. Y luego hay otros dos objetivos, pero voy a hablar menos de ellos porque no se refieren tanto a nuestro proyecto a crear. Pero en los dos primeros sí que estamos, creo que nos sentimos bastante identificados, que es luego el fortalecimiento de la capacidad financiera, que ha hablado la señora Gessler de ese mecanismo de financiación o de aval o de garantía financiera por parte del Banco Europeo de Inversiones, y el apoyo a la cooperación transnacional que también ha mencionado. ¿Por qué cambia? Bueno, esta frase todo el mundo la conoce, ¿no? Es la economía, estúpido. Yo supongo que todos ustedes esto lo han escuchado alguna vez. Es curioso, cuando dices esta frase, la gente se cree que es una frase que tiene 100 años y tiene 20. Se atribuye, y creo que es cierto, al jefe de estrategia de la campaña de Bill Clinton contra Bush padre, que identificó tres elementos claves para atacar a su oponente. Y uno de ellos era ¿no? La importancia de la economía. No es solo somos un gran país, somos muy fuertes, somos Estados Unidos, sino la economía va bien o no, la gente se lleva dinero a casa, hay desempleo, bien. Es que esto es muy importante decírnoslo al sector cultural, porque a nosotros nos pasa lo mismo que le pasaba a Bush padre, perdonen la comparación, pero estamos encantados de habernos conocido, ¿no? O sea, el sector cultural en toda Europa, yo antes decía en España, pero ahora que conozco otros 10 países, entiendo, todos les pasa lo mismo, estamos encantados de habernos conocido. Hacemos una cosa buenísima, somos los Estados Unidos de la actividad, porque la cultura, ¿qué hay más importante de la cultura? Bueno, ahora está muy de moda la crítica, todo el tema de los recortes, sanidad, educación, sí, son importantes, pero más que la cultura, realmente la cultura es la esencia de la vida, ¿no? La esencia como sociedad, como país, como seres humanos, ¿no? Vale, eso está muy bien, pero es la economía. Nosotros vamos a un programa en el que vamos a pedir dinero y tenemos que ser conscientes de que vamos a pedir dinero. Y si vamos a pedirle dinero a alguien, hay que hablar en esos términos también. Y la agencia europea, la Unión Europea, no solo se ha dado cuenta, esto ya lo sabía de antes, ¿no?, sino que se ha dado cuenta de que el sector cultural es un sector muy interesante económicamente. Ella lo ha dicho antes, ha mencionado varias cifras de lo que aportamos al PIB de la Unión Europea. Y entonces, al final, pues tenemos que hablar de esto, ¿no? Entonces, pues en los datos que aparecen en la web se mencionan estas frases: es necesario invertir más, el tema del Horizonte 2020, que ha mencionado también, el crecimiento sostenible, empleo con cohesión, sin olvidar el valor intrínseco de la cultura. Sí, muy bien, pero es la economía. Entonces, tenemos que hablar en términos económicos y hay que tener muy claro que parece que en este nuevo programa esto va a estar todavía más presente. No se trata de hacer peores proyectos culturales, sino de seguir haciendo los mismos maravillosos proyectos culturales, pero además teniendo muy en cuenta la parte económica. Bien, la visión crear. Paso ya rápido sobre esto. ¿Cómo vemos nosotros, cómo traducir lo que hacíamos hasta ahora a estos nuevos objetivos? Bueno, pues nosotros creemos que es relativamente sencillo. El programa busca capacitación de creadores, capacitación de gestores en el ámbito transnacional. Bueno, nosotros creemos que algunas de las cosas que hacemos en CREAR pueden ser respuestas para esto y que, pues, entiendo que por eso nos han invitado a venir, os pueden servir o les pueden servir como ideas para incluir en sus proyectos. Pues, talleres, encuentros europeos hacemos residencias de artistas en parte de las ciudades que forman parte de la red. Organizamos una exposición itinerante europea que va cambiando cada año, en el que participan activamente, que no organiza una ciudad y se mueve por otra, sino que organizan todos los gestores de todas las ciudades conjuntamente, en el que participan los artistas de todas las ciudades, en el que se
interactúa con los públicos de cada una de las ciudades en las que hay actividades concretas en cada una de ellas. Es decir, que esa actividad va a mejorar la capacidad de trabajo de los gestores que participan en ella, y cuando se termine el proyecto ellos van a poder seguir haciéndolo sin necesidad de esa financiación, por lo menos para la parte de la capacitación. Y luego tenemos el proyecto, esperemos conseguirlo, de crear una fundación o una asociación, ahí estamos trabajando en la forma jurídica, que permita darle cobertura a todo esto en el largo plazo. Otro objetivo operativo dice para alcanzar nuevos públicos en Europa y en el mundo. De esto vas a hablar yo creo que tú un poco más, así que lo paso también más rápido. Se habla de movilidad internacional de obras, de creadores y operadores, de generación de nuevas audiencias, de acceso a nuevas audiencias, y en Europa y en el mundo. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque realmente el mundo de la cultura cada vez está más interconectado, y poner la frontera en los países miembros del programa a veces es difícil, ¿no? Pues también, ¿cómo se puede responder a esto? Pues del mismo modo, si yo estoy organizando una exposición itinerante, pues estoy moviendo obras. Si realmente el programa me está pidiendo que me ocupe de las nuevas audiencias, pues voy a meter en mi proyecto actividades relacionadas con las nuevas audiencias. Yo lo que os quiero transmitir es que todos tenemos en nuestra cabeza el proyecto que queremos hacer, pero si la convocatoria presta atención a una parte en concreta, fijaos en ella y trabajad sobre ella. Y si a la Agencia Europea ahora mismo le interesa nuevas audiencias, pues hacer hincapié en eso, porque además se puede hacer seguramente sin problema de que afecte a la esencia del proyecto, sino todo lo contrario. Normalmente el proyecto se ha enriquecido. Nosotros nos hemos presentado intentamos 3 veces. La primera vez no llegamos ni a presentar la documentación, porque no fuimos capaces de conseguir 2 socios. Terrible, ¿eh? La segunda vez nos presentamos y la puntuación que obtuvimos no fue muy elevada. Y ya la tercera fuimos seleccionados. El proyecto fue cambiando, y una de las cosas que aprendimos es que había que leerse bien la convocatoria, porque nuestro proyecto era cojonudo, con perdón de la expresión. Muy cojonudo también al principio, pero claro, hay que leerse la convocatoria. Y si la convocatoria insiste en las nuevas audiencias, por Dios, centraos en las nuevas audiencias, ¿no? No seamos pertinaces en este efecto. Bueno, ya me he pasado de los 20 minutos. Termino. Cosas que no cambian, pues no cambian otras cosas que, aunque no lo diga la convocatoria, están ahí. Hay que trascender el espacio creativo local. Quizá eso es algo que aquí hay gente de muchas instituciones de carácter nacional y esto no lo sentirán como un hándicap, pero para nosotros como municipio sí, ¿no? El localismo es un tema muy problemático, ¿no? Y entonces hay que trascenderlo, pero tampoco olvidarlo, porque lo que no podemos hacer es pensar, bueno, voy a hacer un proyecto como lo harían los alemanes. No, eso no es un valor. El valor es hacer un proyecto, si tú lo coordinas como lo haríamos los españoles, o si tú participas como socio, como yo, español, sería socio en un proyecto. Eso es importante. No hace falta hacerse alemanes o belgas o finlandeses para tener éxito, pero sí hay que trascender la barrera mental local. Esto creo que es importante. La de trabajando bien en equipo tal, la información es oro, por supuesto, venir aquí, escuchar a la señora Gessler, ir a todo lo que organice el punto de contacto cultural, no os perdáis nada, porque ahí está información que es fundamental. Y una idea que es muy importante para mí, ser seleccionado no es lo único bueno que te puede pasar. Y pongo debajo, puede que ni siquiera lo mejor. Efectivamente, yo era más feliz cuando no fui seleccionado. Vivía mejor, mi familia me veía más y tenía menos preocupaciones. Ahora disfruto con el valor cultural de mi proyecto, pero hay que ser conscientes de que el mero hecho de participar es muy bueno, muy bueno. Genera unas ventajas, unos beneficios a la organización extraordinarios, de verdad. Y alguna otra cuestión, bueno, lo que he dicho, es una escuela, es una oportunidad única para evaluar lo que estamos haciendo, para incorporar nuevas tecnologías y lo que decía, del valor añadido europeo. Solo el hecho de hablar con otros genera más valor que la mera suma de las actividades individuales que hacemos.
Me pasan 4 minutos 45 segundos y termino diciendo que participar merece la pena.